Muy buenas tardes, amable audiencia de SBC Noticias. Una vez más, estamos aquí con Ventana Cultural, el programa que le lleva a ustedes todas las incidencias que tienen que ver con la cultura y especialmente la literatura. Hoy, como siempre, nos acompaña el profesor Jairo Oliveros Ramírez, versado en asuntos que tienen que ver netamente con la literatura, para hablar de otro escritor huilense, del escritor Humberto Tafur Charri, de quien esta tarde disertará el profesor Jairo Oliveros. Profesor, muy buenas tardes y bienvenido nuevamente a Ventana Cultural. Bueno, Santiago, muy buenas tardes y buenas tardes también para toda la audiencia. Y como decía usted, va a comentar un poco la obra de Humberto Tafur Charri, un escritor colombiano de la región sur de Colombia en el departamento del Huila. Humberto Tafur nació en 1932 y, y muere en el año 1982, ¿cierto? En esta oportunidad pues vamos a hablar de un libro de él que se llama La paz de los carteles. Es un libro de cuentos. eh, Eso es como toda la literatura, Santiago y la audiencia. eh, Según usted, según la persona, los libros que les gusta leer, eso mismos ellos estarán leyendo, ¿no? Entonces uno lee libros de aventuras, biografías, novelas de personajes, novelas históricas o cuentos históricos, cuentos o novelas de terror, cuentos o novelas que tienen que ver con lo mágico, lo fantástico, ¿cierto? Y todas las personas, digamos, no leen no tienen los mismos gustos, ¿no? Entonces, leer a Humberto Tafur es una lectura, digamos, primero, es una lectura obligada para los que no somos del departamento del Huila, para los que somos colombianos. Y segundo, es una lectura exigente, porque son una serie de cuentos que están relacionados con una época en la historia, en la vida de Colombia, ¿no? Entonces son cuentos que están relacionados con personajes eh, en la vida rural, ¿no? En el campo. Algunos personajes, digamos, que son analfabetos, otros que se cuestionan la función que cumplen dentro de una sociedad, dentro de un grupo, ¿no? Son personajes que exigen. Entonces en los cuentos uno evidencia eso, ¿no? El problema de los gamonales, de los empleados como, digamos, se le arrodillan al patrón porque creen que el patrón es como un dios, ¿no? Es decir, estos personajes, como pasa en aquella época, como no son analfabetas, entonces ellos no deciden por ellos, sino que otros deciden por él, ¿cierto? Sí. El campesino no decide por sí mismo, ¿no? El que decide por ellos es el gamonal. Entonces al patrón lo idolatran, ¿no? Además el patrón es político, hace política, o es concejal, es diputado, o es senador, ¿sí? Y entonces como el patrón conoce, sabe leer y conoce muchas cosas, pues cuando uno habla a varias personas que no saben, pues a uno lo endiosan, ¿no? Cuando usted no sabe, pues uno cree que lo que dice la otra persona es verdad o es cierto, ¿no? Entonces por eso es indispensable la lectura, necesaria la lectura. Y además de eso es necesario leer, ¿sí? Para cuando la gente le diga a uno las cosas, uno no crea que él la está inventando o que tiene una capacidad mental enorme y permite decir todas esas ideas, ¿no? Entonces uno no cree, uno debe creer en
aquellas ideas con las cuales se pueden compartir, se pueden discutir, se pueden, digamos, crear, o que esas ideas le dan, son pauta para uno crear otras ideas, ¿no? Hacer otros comentarios. Entonces, en los cuentos de Humberto Tafur Charri uno encuentra esos aspectos, ¿no? Personajes que endiosan al gamonal, creen que es lo máximo, en una prosa muy coloquial, muy de campesino, personajes arraigados, desarraigados, personajes pobres, personajes que uno ve que cargan con la miseria, ¿cierto? Y que al patrón, al jefe, no les interesa, no le importa en qué condiciones vive o está, ¿no? Él lo que necesita es que trabajen, que cumplan, pero no, él no sabe si esos campesinos que le trabajan a él, que lo endiosan, tienen hambre, ¿no? Necesitan un médico, no, para nada, ¿no? Entonces es el problema de uno saber leer, ¿no? Porque es que, ¿qué quita con que uno sepa leer y no lee, Santiago? ¿Sí? Entonces uno no solamente hay que leer novelas, cuentos, también libros de sociología, libros de antropología, algunos libros de filosofía, libros de psicología, libros de economía, ¿no? Entonces uno cree que leer libros de economía pues, son libros para expertos en economía, ¿no? No, uno puede leer libros, por ejemplo, de Amartya Sen o libros de Joseph Stiglitz sobre economía, ¿no? Ambos fueron premios Nobel de economía. Y eso le ayuda a uno a construir un pensamiento, unas ideas, ¿cierto? No para hacer uno más que otro, o como dicen que uno dárselas que porque uno sabe, ¿no? Entonces uno es más importante que los demás, no. Uno sabe todas estas ideas y libros es para compartirlas como estamos haciendo en este momento, ¿no? Compartir esas ideas, compartir lecturas, para ver si eso anima a la gente a leer. Entonces, leer a Humberto Tafur no es una lectura, digamos, que a la gente le va a agradar, ¿no? No, es una lectura agradable, pero hay que saberlo leer, ¿cierto? Hay que saberle encontrar el ritmo narrativo, detallar las pausas que hay que hacer como lector, ¿no? ¿Cierto? Como de, por ejemplo, al llegar a esos peñoneros, ¿sí? De frente al cerro alto que tiene barrancas paradas como paredes y cornisas, como esos edificios lujosos del pueblo donde trepan las chivas a comer caliche. El sol ponía punticos brillantes como si el peñonero estuviera regado con vidrio molido. Estas son fragmentos muy llamativos, ¿cierto? Muy agradables. Entonces muchos han creído que pues, Humberto Tafur Charri en este libro de cuentos habla del problema de la violencia, ¿no? No es solamente el problema de la violencia, el problema de la condición humana, la, las condiciones en que vive el ser humano, las condiciones a que ha sido sometido el ser humano, ¿cierto? Por otro ser humano, ¿cierto? Y uno da cuenta y dice, vea, estos cuentos sirven para decirle a la gente, mire, como no saben leer, a la gente lo engañan. ¿Sí? Si usted no sabe leer, no ha leído, pues cualquiera le dice a usted un cuento y dice, uy, ese no. Uno admira, se exalta a esa persona porque dice tantas cosas maravillosas, ¿cierto? Así como un político que para una tarima a hablar, ¿no? O aquellos políticos de hace 30, 40, 50, para la década del 30, 40, 50. Ahora, hoy en día, pues ya casi ningún político se para en una plaza pública a echar su discurso, ¿no? Ahora de maneja son las redes sociales, ¿sí? para hacer campaña política. Entonces, la idea del poder
de quienes han ostentado, ¿cierto? De quienes han ostentado el poder siembran el terror, ¿no? La guerra, la violencia, eh, y quienes, y aquellos quienes deben obedecer, ¿cierto? Han sido educados para eso, para obedecer. Y hoy en día la educación toda cumple esa misión, ¿no? Que así no se quiera, pero uno como educador lo que hace es, como dice, adoctrinar, someter al, al estudiante al sistema, ¿no? Adaptarlo al sistema, ¿sí? Porque el colegio tiene un manual disciplinario a las cuales el estudiante tiene que someterse. El mismo le pasa al profesor, ¿no? El profesor tiene que cumplir con determinadas normas y reglas, también tiene un reglamento, tiene una ley que lo rige, ¿cierto? Entonces como maestro no tiene que ser, por ejemplo, grosero, ¿no? Pero de alguna manera se ejerce el control sobre sobre los jóvenes, ¿no? Aunque se habla que hoy en día, ¿no? Que al muchacho hay que enseñarle a crear, a ser crítico, analítico, pero cuando critica y analiza, entonces el maestro no le gusta, y sobre todo cuando lo critican a uno, ¿no? Sí. Eso es duro, eso es difícil, es complicado, y no solo ese aspecto, ¿no? Sí. Pero no tanto eso, sino que leer un libro de estos despierta eso, Santiago, ¿cierto? La crítica despierta, entonces cuando uno pone a leer a un estudiante un libro de esto, un cuento de esto, te va a descubrir eso, la miseria humana, ¿no? Cómo lo somete, el analfabetismo, el problema del poder político. Entonces, cuando se descubre eso, eh, comienza a gestar, se comienzan a gestar otras ideas, otro pensamiento en los jóvenes. Entonces uno encuentra en estos cuentos eh, un lenguaje que entre ese lenguaje rural, urbano, campesino, ese lenguaje coloquial, ¿cierto? Eh, que, que va, que se va gestando en en los personajes, en la mujer, en la misma condición de la mujer. Entonces, cuando usted encuentra esa condición de la mujer, ¿cierto? Que es la miseria, que la mujer vive sometida al hombre, eh, que es lo que diga el hombre decide por ella no tiene una forma de ser, de pensar o de sentir, ¿no? Entonces sigue la, la tendencia o las ideas o los caprichos del marido. Entonces, eso se observa en los libros no, en este libro de cuentos que llaman La paz de los carteles, ¿cierto? Eh, que se desarrolla en una parte desértica, árida, de tierra caliente, campesinos que andan en alpargatas, que son arrieros, que son domadores de caballos, ordeñadores, o sea, que viven y trabajan en una finca, ¿no? En una hacienda. Eso por una parte, ¿no? Eso es el lenguaje con que está escrito, es un lenguaje, digamos, no es un lenguaje complicado, ¿no? Es un lenguaje fácil de leer. Y no que Humberto Dafur tiene algo muy especial, es la manera como maneja la atención, ¿no? De mantener en expectativa al lector, porque uno no sabe qué va a pasar, ¿sí? Él no predice la vaina de cierto va a pasar esto, no. Entonces uno tiene que leer el cuento hasta el final para ver cómo es que se van desarrollando los acontecimientos y cuál va a ser el final.
Entonces tiene desarrollos inesperados y finales inesperados. El- yo le decía a ustedes que había leer, por ejemplo, La paz de los carteles, ¿no? Porque hay un poder político, hay un problema de la tierra. La tierra la poseen unos cuantos. No hay espacio para el campesino, para que el campesino pueda construir su casa. No hay espacio para ellos, nada, ¿cierto? El único espacio que hay es vivir en la hacienda, ¿no? Alrededor de la hacienda. Eh, y ser como decir, lo mantiene el patrón, ¿no? Y el patrón es el que le compra la ropa, el sombrero, las alpargatas, las herramientas que necesita para el trabajo, le da la comida. ¿Sí? Esa mentalidad es que tiene esos personajes que uno encuentra aquí en el libro de La paz de los carteles. Pero lo que más me ha sorprendido es siempre esa condición humana, ¿no? Esa bestialidad de miseria que uno encuentra en los libros, en este libro de Humberto Tafur, La paz de los carteles, de personajes, como decía al principio, en una miseria material, espiritual, de una desidia, de una negligencia, porque no conocen, ¿no? No saben. Eh, el poder abrupto, ¿no? El sometimiento, la ley despiadada, la ley se aplica al pobre, al campesino, nunca al terrateniente, ¿no? Uno encuentra eso en Gallo Cantor, por ejemplo, Hay un camino. Esos cuentos, entre otros, van tejiendo esas historias en general que abarcan la paz de los carteles. Interesante esos relatos, esta novela de Humberto Tafur, Bueno, cuentos, porque los escribe en una época, por supuesto, en los años 50, tengo entendido, ¿no? 50, 60, cuando el departamento del Huila pues estaba en unas situaciones mucho más paupérrimas, pero sigue siendo lo mismo, es decir, en distintos escenarios, ese campesino que en esa época estaba con alpargatas y que andaba por los caminos polvorientos, puede ser hoy el mismo ciudadano, el mismo personaje que hoy está en los barrios más periféricos de las ciudades, aún en condiciones más miserables, aguantando hambre, sin con qué pagar la luz, el arrendo, sin con muchas condiciones muy difíciles y que se ven todos los escenarios y que los gamonales y los carteles que se forman en la política no permiten que ese tipo de personas pues surjan. Hoy le indilgan el cuento a la gente del emprendimiento y toda una serie de sofismas de distracción, pero todo eso no es más que leyendas y teorías y una forma de estimular mentalmente al ser humano, de hacerle creer que debe ser optimista, pero que en realidad ese optimismo nunca se va a ver reflejado en una realidad porque la miseria nunca se le va a acabar con el deseo de salir de ella y tampoco va a tener las oportunidades de poder lograr estudiar para poder trascender. Pero hay más, Jairo. Es que aún estudiando las personas siguen viviendo en una miseria humana y en una falta de dignidad. Porque yo veo, por ejemplo, profesionales, y uno los ve aquí en este pueblo, en Pitalito, ingenieros, abogados, administradores de empresa, y hablando de eso hablo de género femenino y masculino, contadores que en tiempos electorales andan detrás de un personaje que aspira al consejo, que nunca estudió nada, que es más miserable que ellos, es más ignorante que ellos, y se le arrodillan a ese personaje para que les dé un puesto. Entonces, el estudio no le garantiza a una persona realmente esa apertura, sino que lo vuelve casi lo mismo, un esclavo de otro que es mucho más ignorante que él. Y eso es una falta de dignidad en el ser humano. por supuesto, Santiago, y antes de continuar, quiero hacer una corrección, ¿cierto? Humberto Tafur nació en Neiva en el año 1935, ¿cierto?
y muere también en el año 1982. Y volviendo a este trabajo de Humberto Tafur, ¿cierto? Y lo que decía usted, Santiago, es emprendimiento y de otro aspecto es las competencias, ¿no? Y además de eso, en la universidad no lo forma uno para ser creativo, ¿no? Para hacer, como dice eso, emprendimiento. Eh, y esos son sofismas, ¿no? Competencia es sinónimo de esclavitud, de someter a la gente, ¿no? Ahora la gente no le pagan horas extras, pero la ley dice que son 8 horas de trabajo y hay gente que trabaja 9, 10 horas. Entonces las otras 2 horas no la pagan como horas extras, sino que hoy en día el cuento es que usted está colaborando a la empresa, Exacto. ¿cierto? Usted es solidario, Sí. ustedes cooperan, usted ayudan, ¿cierto? Y son 2 horas de trabajo que no se las pagan a uno. Esa mentalidad eh, la creó el neoliberalismo, ¿no? Y todos esos principios que llegaron en la década del 90 del siglo XX, que llegaron un poco libros y autores, por ejemplo, Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? Entonces uno no puede creer el cuento que usted ahorrando 1 peso o 1.000 pesos diarios, la gente vuelve millonario, va a montar un negocio, ¿cierto? Eso. O que usted pensando ser optimista se va a alentar, ¿sí? No, eso, por ejemplo, la mente sí, pero eso necesita un entrenamiento, ¿cierto? Como el budismo, ¿cierto? Sí, no es de un día para otro, un año para otro, ¿cierto? Yo recuerdo cuando estaba adolescente que pasaban una radionovela que llamaba Canimán, ¿cierto? Entonces Canimán, pues todo era mental, ¿no? Dominaba y era ventríloco, ¿no? Entonces uno queda sorprendido de eso y uno descubre que no, eso es una mentalidad, una ficción, y, ¿no? Y que para lograrlo eso necesita años de educación, ¿no? De educar la mente, educar el cuerpo. Así como cuando uno se prepara para hacer algo en la vida, ¿no? Se prepara para ser escritor, pintor, periodista, locutor, odontólogo, oftalmólogo, ¿cierto? Una preparación. Entonces, cuando uno estudia Santiago y uno se sigue arrodillando, sometiendo a un político, pues yo creo que a uno le falta ser creativo, imaginativo, ¿no? Cómo lograr, ¿cierto? Desempeñarse uno. Eh, Ahora todo eso son, ¿qué? Evaluación, ¿no? Es que llama. Eh, para nombrar a maestros, Cursos. concursos, según evaluaciones. El Ministerio de Transporte, el Ministerio de Educación Nacional, para el Ministerio del Interior. Entonces, para ser guardia en la cárcel hay que presentar concurso, una evaluación, ¿sí? Y con todo lo que se dice de esas evaluaciones, ¿no? ¿Sí? Uno no sabe si eso será cierto o no. Entonces, Humberto Tafur nos despeja eso, ¿no? Nos va dejando eso en los cuentos, ¿cierto? Eh, una primera exaltación que tiene Humberto Tafur fue en 1967 de Manuel Zapata Olivella, ¿no? Digamos que uno de los grandes escritores y estudiosos, antropólogos, sociólogos, y uno de los primeros que reconocen el trabajo de Humberto Tafur, ¿cierto? No conozco otro libro, otro escritor que se haya destacado en la obra de Humberto Tafur. Y eso pasa con la literatura nuestra, ¿no? Aquí el único escritor que ha sido exaltado se llama José Eustacio Rivera, ¿cierto? Y no existe más, ¿cierto? Se venera a Rivera, pero aquí hay otros grandes escritores, ¿no? Por ejemplo, ahora en este siglo, el siglo pasado, ¿cierto? Uno encuentra escritores de la talla, por ejemplo, de Winston Morales Chavarro, de Jade Rivera, o Esmir Garcés, Omar Ardila Murcia, pero no hay estudios sobre ellos, ¿no? No sé, el mismo, eh, este, el escritor de aquí de Vitalito, Benur Sánchez Suárez, ¿sí? Antonio Lozada Correa,
comentarios, sí, de una página, de 20 páginas, perdón, 20 renglones, pero no estudios académicos serios, ¿cierto? Sobre estos escritores. Humberto Tafur da para hacer un estudio, por ejemplo, lingüístico. ¿Por qué los campesinos hablan, como se dice, no pronuncian bien las palabras? ¿Cierto? O sea, la misma, social, la misma condición social, económica, cultural en que vive, ¿no? En que ha sido sometido a vivir, ¿cierto? Que no comparte, ¿cierto? Llega un fin de semana y donde va a compartir es a la cantina, allá donde venden licor, ¿cierto? Pero no hay, en los campos no hay un evento cultural los fines de semana, no hay bibliotecas, ¿sí? Entonces el programa es eso, ¿no? Ir a jugar tejo y tomar licor y charlar alrededor de la música de siempre, ¿no? Entonces al campesino, como campesino también tenemos que educarnos, ¿no? Formarnos, leer. Y esa es la función que tiene la educación, ¿no? Como muchos maestros luchan hoy en día porque el muchacho aprenda, estudie, despertar esa necesidad en los adolescentes y en el niño por el conocimiento, por el estudio, por la vida, por el medio ambiente, ¿no? Y esa es la lucha de los maestros. Así uno diga que la educación de todas maneras sirve para amaestrar, ¿cierto? Sí. Al joven, al sistema, educarlo para que le sirva al sistema, ¿cierto? Porque es que el sistema es eso, ¿no? El sistema nos enseña a obedecer. Ahí está la televisión, está las redes sociales. Y ahí encuentra uno eso, ¿no? El fútbol, los reinados de belleza, el ciclismo, o sea, el deporte es una forma de distraer, pero también de someter, ¿no? ¿Sí? Entonces todos los jugadores de América, de África, de Asia, quieren irse a jugar a Europa. ¿Sí? Allá se les pagan bien. Yo decía la otra vez, claro, pues, y eso es lo despierta estos cuentos de Humberto Tafur, ¿no? De un amigo me decía que en Adelaida, en Australia, en el centro hay un bosque, ¿no? Y hay como una corriente de agua y que allá cuidan el bosque y cuidan el medio ambiente. Claro, ellos cuidan el medio ambiente, pero ellos se van a destrozar el medio ambiente al África y América, ¿no? Buscando el oro, por ejemplo. ¿Cuántas empresas, por ejemplo, suizas, de Dinamarca, de Noruega, Suecia, Finlandia, exploran y destrozan el medio ambiente en América Latina, en África, buscando metales, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, estos comentarios los despierta la lectura de La paz de los carteles de Humberto Tafur, porque él dice en una parte del cuento, dice, la mañana es lluviosa, las gotas sobre el parabrisas del lujoso coche último modelo no impiden su marcha. El conductor no tiene prisa, llegará a tiempo a esa heladería, se desliza suave, suave la pista como será su piel. Sus manos sobre el volante recorren con el pensamiento los muslos hasta detenerse allí. Piensa en su respiración jadeante, sus gemidos que pretenden protestas, pero que él sabe acallar sin importarle sus uñas afiladas como navajas surcando su espalda, grasientas mientras libra aquella lucha deliciosamente agotadora. Ya la ve en la posada de la carretera al sur contemplando a su lado escenas de cine rojo que después reconstruirán. Ese es otro aspecto eh, que se menciona en los cuentos de Tafur, ¿no? Y esa mentalidad que se tenía hace tiempo, Santiago, que el gamonar era el dueño de los hijos de las hijas del campesino, ¿no? Era el primero que las probaba, ¿no? O las violaba. ¿Sí? Y eso todavía sucede, no solamente con el campesino, sino con los jefes en las ciudades, ¿no? Sí, de otra manera.
Bueno, Santiago, entonces ahí le dejo estos comentarios, estas opiniones también para las personas que nos ven, que nos escuchan, a ver si se animan a leer. Se descubre libros, ¿no? En una papelería, en una librería, qué libros les gustaría leer. Y en una librería le orientan, ¿no? Qué libros tienen, qué libros les gusta leer y se los ofrecen. Y también a través de Internet. Hoy día que está el Internet en todas partes, allí usted Google también puede ingresar y allí le venden libros que los puede ver usted en su computadora, en su celular, en una buena tablet. Puede usted mirar esos libros, leerlos ahí, porque allí se vende cualquier cantidad de libros. De modo que pueda llegar. Aquí hoy tenemos una gran material, una de las potenciales más grandes de información que es Internet. Yo creo que es el descubrimiento, ese y el de los derechos humanos, es el más grande que ha hecho el hombre en los últimos 200 años, que es tener a la mano todo, con un solo dedo y un señor que se llama Google, puede usted mover todo y conocer de todo. Muchas gracias, profesor Jairo, y muchas gracias a ustedes por esa amable atención que han tenido aquí en Ventana Cultural, aquí a través del canal de SBC Noticias y a través del canal de YouTube. Hasta pronto.